¿Qué tal, Ecuador? Viviana Veloz, el liderazgo femenino en el corazón de la legislatura ecuatoriana. Sí, señor. Viviana Veloz es una mujer presidenciable, vicepresidenciable. Una mujer que puede ir a la prefectura con toda la tranquilidad. ¿Y por qué les digo esto? Les voy a decir porque fue la que se bajó a Lazo. Sí, señores. Fue la que se bajó, obviamente, con el equipo de la Revolución Ciudadana, a este narco, pues. Ya no lo vemos, no aparece en ningún lado. Seguramente ya está en otro país. Sí, recuerdan de quién estoy hablando. A ver, se los dejo como tarea. Me van poniendo el nombre en los comentarios. En el complejo tablero político de Ecuador, el nombre de Viviana Veloz ha pasado de ser el de una legisladora provincial a convertirse en una de las figuras más influyentes del país, representando a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas por el movimiento Revolución Ciudadana. Veloz ha escalado posiciones hasta alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional. Su gestión se desarrolla en un contexto de profunda crisis institucional y de seguridad, donde su rol como mediadora y fiscalizadora ha sido puesto a prueba en constantes debates de alto impacto. Ya les digo quién era. A ver. Godoy, pues, Mario Godoy. Vamos a mirar. Vuelve porque suceden varias cosas a la vez. Lo primero, la persecución política que está viviendo la Revolución Ciudadana, el perseguir, silenciar, intimidar a los opositores, a los críticos, encarcelar de forma arbitraria utilizando todo el aparataje del Estado. Incluso luego vemos cómo se filtra un video en el que claramente mencionan que no hay casos sobre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de la misma forma el allanamiento realizado el día sábado en nuestra sede aquí en la ciudad de Quito, y que todo se debe a un patrón sistemático y a una hoja de ruta también que tiene planteado el gobierno para perseguir a nuestro movimiento político por la vía penal, con este caso que han armado, un caso forjado que tampoco tiene pruebas, como es el caso Caja Chica, que debería llamarse Caja China porque es un nuevo distractor, otra bola de humo que inventa el gobierno, porque en eso sí es experto. Y por otro lado también el querer proscribir, eliminar a la principal fuerza política de oposición que tiene hoy el Ecuador, que es la Revolución Ciudadana, por la vía del Tribunal Contencioso Electoral, y también inhabilitar políticamente a Luisa González, Andrés Arauz, entre otros compañeros. Es una hoja de ruta macabra, como lo he señalado en otras ocasiones, que no son propias de una democracia. Creo que esto solo refleja que estamos viviendo en una dictadura con claros sesgos y rasgos de autoritarismo que solamente terminan afectando al país, porque el presidente de la República tiene una obsesión caprichosa por la oposición política, y ojalá esa obsesión que tiene y todas las fuerzas que desborda para perseguir y querer dañar incluso a nuestras familias, la utilizara para trabajar en beneficio de la población de nuestro país, pero es algo que no realizan, que no hacen, y que por eso también tenemos esta crisis multifacética que cada día afecta más al bolsillo de nuestras familias. Y por otro lado, también los problemas en los temas de inseguridad que han convertido al Ecuador en el país más violento de la región, en un narcoestado con una narcojusticia, y en el que no existe independencia judicial, y de la misma forma estas leyes inconstitucionales que aprueba la legislatura con su mayoría oficialista, como las reformas de Alcotat, como la ley minera, que tan solo responden a una agenda que es la que ha planteado el Fondo Monetario Internacional, pero que también a las lógicas de las élites con quienes cogobierna el presidente Daniel Noboa, y que es el reflejo de la falta de democracia y también el querer insistir en el que no exista contrapesos reales, como lo que sucede hoy por hoy en la Asamblea Nacional. Y por ello también se han anunciado la presentación de diversas demandas de inconstitucionalidad. De hecho, hoy nosotros vamos a formalizar esta demanda como bancada de la Revolución Ciudadana. Entiendo que la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, también hará lo mismo el día de hoy por la ley de las reformas de Alcotat, y en ese mismo sentido presentaremos en los próximos días también otra demanda ante la Corte sobre la ley minera, esperando que también la Corte actúe con agilidad, no con estos tiempos tan laxos, porque mientras nos destrozan al Ecuador, la Corte se toma unos tiempos que de verdad causan asombro y muchas veces temor, porque luego lo que ocurre es que el presidente abusa de esta legislación de emergencia, de estos retazos legales, y se condona deudas, como lo que sucedió en la ley anterior,
que luego fue ya declarada inconstitucional, pero que hasta en ese momento el presidente, y como no fue retroactiva, ya se había perdonado más de $70 millones en el servicio de rentas internas, y los problemas que nos siguen cada día golpeando a las familias del Ecuador, los problemas de salud, ahora esta crisis arancelaria que el presidente de la República ha provocado con Colombia, en el que también van a terminar sufriendo este impacto los productores del sector industrial, las familias de nuestro país, y tal parece que estas medidas no se las adopta haciendo un análisis macro. A ver, mucha claridad que el presidente siempre emite criterios o lanza datos que luego no son reales, que cuando usted los coteja ya con la realidad, la cotidianidad de lo que atraviesa en este momento el Ecuador, esos datos son falsos. Tal parece que el presidente se acostumbró a decirle al país cosas que no son reales, datos engañosos, y decir incluso que es una soberana mentira, decir que la seguridad mejora porque capturaron a un adversario político, no es valentía, es cobardía política. Porque la seguridad de un país no depende de perseguir a los opositores políticos, depende de enfrentar al crimen organizado, a las mafias, al narcotráfico, a los líderes de los más peligrosos GDOs que tiene en este momento el Ecuador, y someterlos a la autoridad del Estado con mano dura, con mano firme, invirtiendo también recursos económicos, teniendo política pública, teniendo un plan de seguridad, un plan de política criminal, algo que en este momento el Ecuador no tiene, porque con esta constante de estados de excepción no se resuelven los problemas de criminalidad que hoy tiene el Ecuador, y que es el país más peligroso de la región y que tiene una de las ciudades más peligrosas también a nivel mundial, como Guayaquil, como Babahoyo, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas. Lo mismo también sucede con otras ciudades y provincias de la costa. Entonces el presidente lo que hace es como cuando usted tiene fiebre y le dan paracetamol para un poco aliviar el dolor, entonces acá también receta los estados de excepción para un poco decirle a la gente, estamos trabajando en contra del crimen organizado, pero luego cuando vamos a los hechos no sucede tal cosa. Por eso también el índice de muertes violentas en este momento aquí en el Ecuador. Y también lo que usted dice, coincido, hay una contradicción, porque mientras le dice a los guayaquileños que hay esta reducción de muertes violentas porque ha privado de la libertad al alcalde de Guayaquil y porque el presidente de la República tiene secuestrada la ciudad de Guayaquil, sucede que por otro lado decreta este estado de excepción en toda la provincia del Guayas. Entonces, el presidente confunde que combatir al narcotráfico, a las mafias y todo lo que conlleva para trabajar arduo para recuperar la paz de las familias ecuatorianas, lo tiene que hacer solo con propaganda, y eso es muy peligroso, porque mientras muchos, por el odio y por este clivaje que en este momento ha destruido al Ecuador, resulta que mientras celebran estos titulares, los ecuatorianos seguimos viviendo con miedo. La seguridad no se construye con enemigos políticos, vuelvo y repito, se construye combatiendo a las mafias y a quienes están operando en el país. Y atribuir a la seguridad la captura de un adversario político es admitir, incluso el presidente está admitiendo que no hay independencia judicial y que utiliza el poder judicial como herramienta política. Y también lo verdaderamente cobarde es intentar vender esto como la solución al problema, cuando el crimen organizado no se combate ni con shows judiciales, ni se combate con discursos, sino, vuelvo y repito, con mano dura desde el Estado, con resultados que todavía el país no ve. Ya el presidente va a cumplir su primer año en este nuevo periodo, y tal es el caso que aún el presidente no demuestra cuál es la política de seguridad ni cuáles han sido los resultados tangibles en que la población pueda tener la certeza que de verdad está combatiendo. Y cada que tiene una crisis, lo que inmediatamente dice, estamos en guerra, estados de excepción, dice el ministro, no salgan de sus casas. Pero ¿cuál es la acción? ¿Cuál es la lógica de este gobierno? Ninguna. Es la política de miedo contra los adversarios, pero es la mano débil contra los narcos y también contra los líderes de bandas delincuenciales. Eso es lo real. Visto cómo los procesos judiciales aparecen oportunamente cuando el poder necesita desviar la atención. Entonces, lo que realizan, porque está concatenado a este caso que han forjado, en el que no hay pruebas, en el que se basan sobre la versión de una persona
que le arrebató la inocencia a una niña, que abusó de una niña, que es un delito repudiable, en el que nosotros salimos inmediatamente a expulsarlo de nuestras filas. De hecho, como coordinador en ese momento de la bancada, salí a realizar su expulsión porque no podíamos tener un segundo más a alguien que había cometido este delito tan atroz. Luego, esta persona es el cooperador eficaz del gobierno de Daniel Noboa, de la Fiscalía General del Estado. Se inventa fechas, se inventa datos y se inventa porque incluso dice que recibió supuestamente dinero, que es falso, en el mes de marzo del 2023 para la campaña presidencial. En el 2023, en marzo, yo estaba al frente del proceso de enjuiciamiento político en contra de Guillermo Lasso Mendoza y nadie sabía que luego se iba a decretar una muerte cruzada, porque cuando supuestamente esta persona habría recibido este dinero, que repito, es falso, en marzo nosotros estábamos en funciones en la asamblea y mi compañera Luisa González era también asambleísta en ese momento y ni siquiera era candidata presidencial. Y cuando se llevan de la sede en este allanamiento, porque no encontraron absolutamente nada, y esto debería sí escandalizarnos, porque son en las dictaduras, persiguen y allanan a los opositores y a las sedes donde se reúnen con su militancia, se llevan una camiseta de la campaña de nuestro compañero Andrés Arauz. ¿Qué prueba puede ser esa? Si mañana llegan a su casa y encuentran una camiseta de un partido político, ¿acaso por eso también le van a vincular un proceso judicial? ¿Acaso eso es un delito? No, la respuesta es no existe delito como tal y aquí en este momento también lo que están es forjando supuestas pruebas porque ellos lanzan un supuesto delito, pero como no tienen pruebas, entonces ahora tienen que hacer todo lo posible para intentar tener elementos de convicción y que le vuelvo, insisto, nosotros sabemos que no los van a tener, que no existe tal caso, pero lo que sí ha quedado evidenciado es la persecución y cómo el gobierno del presidente Noboa le tiene miedo a la revolución ciudadana y por eso esta obsesión de allanar, de intimidar, de abrirnos procesos judiciales, como en mi caso, que tengo denuncias por traición a la patria, por rebelión, por sedición, bueno, un concurso de delitos políticos, porque son delitos políticos, para intentar silenciarme, pero lo que no entiende el señor Daniel Noboa y su gobierno es que nosotros no vamos a arrodillarnos, nosotros sabemos que está aplicando la política de miedo y no vamos a arrodillarnos y vamos a resistir de pie, firmes y dignos por nuestro país, por nuestra patria y vamos a estar aquí. Ya hemos demostrado esto durante 8 años, porque esta persecución no es de ahora, nosotros vivimos con esto desde hace 8 años atrás, desde el gobierno de Lenín Moreno, luego con el gobierno de Lasso y que hoy se ha profundizado, claro está, con el actual gobierno del señor Noboa. Toca las Galápagos y cuando sucede esto también nos demuestra que ya no tiene límites en la forma de tomar las decisiones y también de gobernar, porque la historia ambiental siempre empieza igual. Primero, ahora dicen que es únicamente para materiales de construcción, pese a que en el archipiélago hay una serie de restricciones precisamente para proteger a la biodiversidad, al ecosistema que existe dentro de las Islas Galápagos, que nosotros hemos protegido y hemos defendido y que a nivel mundial también se lo hace, pero solo aquí a un presidente que no entiende lo que significa quizá para el Ecuador y para sus ciudadanos las Galápagos y sus asambleístas, porque son sus asambleístas los que dieron este voto, aprueban que ahora podrán realizar la extracción de materiales de construcción. Pero luego de esto vendrán a futuro, y le digo un futuro no muy lejano, las excepciones. Después habrá la expansión extractiva y cuando el daño ya aparezca, no habrá ley que repare todo este ecosistema destruido. Y mire, son tan, ni siquiera guardan las formas, que se aprobó la ley el jueves de la semana anterior y ya la vicepresidenta, y que eso no es competencia de ella, de acuerdo a lo que el presidente vía decreto le facultó, ya está en Canadá o ya viajó a Canadá para reunirse con empresas mineras. O sea, tan desesperada está la élite económica de la sierra y de la costa que necesitan estas leyes para seguir extrayendo los recursos naturales, seguir ellos llenando sus bolsillos, seguir aumentando sus fortunas, mientras los que sufren son las familias, son los ciudadanos y ahora también
el ecosistema, y puedo también decirles que están gobernando con una lógica muy peligrosa, creer que el Ecuador se puede administrar como un negocio rápido sin entender que la naturaleza, vuelvo, insisto, no se va a recuperar con leyes, no se va a recuperar con decretos, y tanto Daniel Noboa como los señores de ADN han elegido la explotación y no la vida, y cuando se debilita la defensa también ambiental, no solo estamos afectando árboles o especies, sino que también estamos poniendo en riesgo el agua, las comunidades, el turismo, la soberanía y el futuro. Y la verdad, nosotros les decimos a los ecuatorianos, es vergonzoso lo que realizaron los asambleístas del oficialismo, porque no entienden que las Islas Galápagos no son un recurso económico, sino que son una reserva ambiental de una biodiversidad abundante, que nunca antes pensamos que se iban a atrever a tanto, pero que bueno, si están dispuestos a hacer lo que realizaron el jueves, están dispuestos a realizar quizá cosas mucho más peligrosas que, claro está, nunca serán para beneficiar al país, sino para beneficio de ellos. La trayectoria de Veloz está marcada por su firmeza en los procesos de fiscalización. Ganó notoriedad nacional al ser una de las principales voces en el juicio político contra el ex presidente Guillermo Lasso, un evento que cambió el rumbo democrático del país al desembocar en la muerte cruzada. Desde entonces ha mantenido una postura crítica frente al Ejecutivo, pero desde su llegada a la presidencia del Legislativo, su discurso se ha matizado con llamados a la unidad institucional. Bajo su dirección, la Asamblea ha buscado agilizar leyes relacionadas con la seguridad y la reactivación económica, intentando reducir la brecha de desconfianza que la ciudadanía mantiene hacia el Parlamento. Más allá de la política partidista, Veloz ha puesto énfasis en la representación y presentación del género y el empoderamiento de la mujer en espacios de poder. Sí, señores, esa es Viviana Veloz, una mujer que ha trabajado muchísimo por el Ecuador. En conclusión, queridos amigos, Viviana Veloz ha venido trabajando incansablemente por el país y lo ha venido haciendo con todo esmero. Ella se consolida como una figura clave en la política contemporánea de Ecuador. Su paso por la presidencia de la Asamblea Nacional va a ser recordado no solo por la firmeza de sus convicciones, sino por su capacidad para conducir el debate legislativo en uno de los periodos más turbulentos de la historia reciente. El futuro de su carrera política parece proyectarse hacia horizontes de mayor relevancia, dejando claro que el liderazgo femenino y joven es hoy un actor decisivo e ineludible en la toma de decisiones del país. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.